Dicen que el tiempo no perdona, pero yo creo que el tiempo, en realidad, lo que hace es pulirnos el alma hasta dejarnos en carne viva, listos para entender lo que realmente pesa en esta vida. Aquí me encuentro, en la penumbra del templo del Perpetuo Socorro, donde el silencio no es ausencia de sonido, sino el murmullo de 1000 oraciones que se han quedado pegadas a las paredes de madera vieja. Huele a cera de abejas, a incienso rancio y a ese aceite de limón que uso cada viernes para sacarle brillo a los candelabros de plata. Es un olor que me pertenece, que se me ha metido en los poros de la piel después de 30 años de viudez y de entrega a esta parroquia de San Judas de las Aguas. Mis manos, que hoy lucen venas azules como caminos que ya no llevan a ninguna parte, recorren el metal frío con una paciencia que solo tenemos las que ya no esperamos nada para nosotras mismas. Cada movimiento me recuerda que el sacrificio es una moneda silenciosa que una va ahorrando en el cielo. Si tú supieras, querida pos amiga, que me escuchas desde el otro lado, cuánto valor tiene un gesto de apoyo en medio de esta soledad de los años, me entenderías mejor. A veces, una simple señal, un gesto de cariño como el que haces al marcar que te gusta lo que cuento, o al decidir caminar conmigo en esta historia suscribiéndote a mis memorias, es lo que nos da fuerzas para seguir narrando estas verdades del corazón que nadie más se atreve a decir. Aquí, en la quietud del templo, el único sonido que interrumpe mi labor es el tic-tac metálico del reloj de la sacristía, un golpe seco que parece contar los latidos que me quedan. Me detengo un momento y miro mi reflejo en la plata pulida. No reconozco del todo a esa mujer de mirada firme pero cansada. Doña Elena Mercedes Valladares, la mujer que nunca dijo no, la madre que se quitó el pan de la boca para que su hijo, mi Julián, fuera el hombre que soy. Recuerdo las noches de tormenta en este pueblo, cuando el agua golpeaba con furia el techo de zinc de nuestra pequeña casa, y yo me quedaba despierta, remendando sus uniformes escolares a la luz de una vela, sintiendo el frío calarme los huesos pero con el pecho ardiendo de orgullo, porque él sería alguien en la vida. El olor de la lluvia sobre la tierra seca, ese aroma a esperanza y barro, era mi única compañía mientras él dormía el sueño de los inocentes. Pero hoy, el aire en San Judas de las Aguas se siente distinto. Hay una pesadez en el ambiente, como si el cielo mismo estuviera reteniendo el aliento antes de una tragedia. Al terminar mi labor en la iglesia, recojo mis trapos y camino hacia mi casa. Mis pies conocen cada grieta del pavimento, cada piedra del camino. Al llegar, lo primero que me recibe es el vacío. Entro en la cocina y el aroma del café recién colado me golpea, pero es un aroma mentiroso, porque no hay nadie con quien compartirlo. Pongo 2 tazas sobre la mesa por costumbre, una frente a mi silla y otra frente a la silla vacía donde Julián solía sentarse a contarme sus sueños de niño. Ahora, esa silla solo sostiene sombras y el polvo fino que entra por la ventana. Me senté a beber mi café en soledad, sintiendo el calor del pocillo de barro entre mis manos, intentando calmar ese presentimiento que me apretaba el pecho como una mano invisible. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuántas veces habré ignorado las señales por el simple deseo de creer que todo el amor que sembré daría una cosecha de respeto? En ese momento, escuché el sonido de una motocicleta deteniéndose frente a mi puerta. Era el muchacho del correo. Me entregó un sobre blanco, impecable, con el sello de la oficina parroquial. Lo abrí con los dedos temblorosos, sintiendo el papel áspero bajo mis yemas. Era una invitación formal para el culto especial del próximo domingo. El texto decía que mi hijo, Julián, subiría al púlpito para dar un testimonio de gratitud. Se me llenaron los ojos de lágrimas al leerlo. Pensé que por fin, después de tantos meses de frialdad, de llamadas cortas y de visitas que se sentían como trámites, él iba a reconocer frente a todo el pueblo el valor de mi sacrificio. Imaginé su voz resonando en el templo, diciendo mi nombre con el orgullo que una madre merece.
No sospeché ni por un segundo que ese papel no era una invitación, sino el prólogo de mi mayor humillación. Esa misma tarde Julián vino a verme. No entró con el abrazo de siempre. Se quedó en el marco de la puerta, evitando mi mirada, mientras yo trataba de adivinar qué pasaba por su mente. Le pregunté si estaba emocionado por el domingo y él se limitó a decir que era algo necesario, que había cosas que debían decirse para sanar a la familia. Sus palabras sonaron extrañas, con una cadencia que no era la suya. Parecían frases ensayadas, desprovistas del calor de nuestra historia. Noté un aroma desconocido en su ropa, un perfume dulce, empalagoso y caro. El perfume que Beatriz, mi nuera, usa como una armadura para marcar su territorio. Sentí una punzada de dolor físico en el centro del pecho, una advertencia de que el destino es cruel cuando se mezcla con la debilidad de un hombre que ha olvidado sus raíces. Él se fue pronto, alegando que tenía mucho que preparar. Me quedé sola otra vez, rodeada por el olor del café frío y el presentimiento de que una tormenta se avecinaba, una que no limpiaría la tierra, sino que arrancaría de raíz todo lo que yo creía sagrado. Miré la invitación sobre la mesa y, por primera vez en mi vida, el silencio de mi casa me pareció aterrador, como si las paredes supieran lo que yo me negaba a ver. Me arrodillé frente al pequeño altar de mi sala, sintiendo el roce del rosario de madera entre mis dedos, y le pedí al cielo que me diera fuerzas, porque en lo más profundo de mi alma sabía que mi calvario apenas estaba por comenzar. La mañana del sábado amaneció con una neblina espesa que bajaba de las montañas y se enredaba en los tejados de San Judas de las aguas, como si el cielo quisiera ocultar lo que el sol se negaba a iluminar. Me levanté con el cuerpo pesado, sintiendo en las articulaciones ese dolor sordo que es el mapa de todos los años que he cargado sobre mis hombros. Caminé hacia el viejo armario de cedro, cuyas bisagras soltaron un quejido agudo, un lamento que pareció responder al mío. Al abrirlo, el olor a alcanfor y a ropa guardada me golpeó el rostro, despertando fantasmas que creía dormidos. Busqué en el fondo entre las mantas de lana hasta que mis dedos tropezaron con algo suave y desgastado. La pequeña manta azul que Julián usó cuando apenas era un soplo de vida en mis brazos. Al acercarla a mi rostro, todavía pude percibir, o quizás mi imaginación me engañaba, ese rastro casi imperceptible de talco de bebé, mezclado con el aroma del tiempo. Cerré los ojos y de pronto ya no estaba en mi habitación silenciosa. Estaba de vuelta en aquellos años de hierro, cuando me quedé viuda y el mundo se cerró sobre mí como una tumba de cemento. Me vi a mí misma frente al lavadero de piedra, bajo un sol que me quemaba la nuca, restregando ropa ajena hasta que la piel de mis nudillos se abría y la sangre se mezclaba con el agua jabonosa. Recuerdo el olor punzante de la lejía y el vapor caliente que me nublaba la vista, mientras Julián jugaba en un rincón con un camión de madera que yo misma le había tallado. Mis manos estaban hinchadas, ásperas como la corteza de un roble, pero mi voz siempre se mantenía firme cuando le cantaba para que no sintiera el peso de nuestra pobreza. Hice de todo por ese niño. Pasé hambre, querida amiga que me escuchas. Muchas noches me fui a la cama con el estómago vacío, bebiendo solo un vaso de agua con azúcar para que él pudiera tener un trozo de carne en su plato. Engañaba a mi propio cuerpo diciéndole que no tenía apetito, mientras veía a mi hijo crecer fuerte y sano. No me dolía el sacrificio. Al contrario, cada privación era una medalla que yo guardaba en mi alma. Me juré que él no olería jamás el sudor del trabajo jornalero, que sus manos serían suaves y sus palabras educadas, que él llegaría a donde yo ni siquiera me atrevía a mirar. Y así fue. Mis ahorros, centavo a centavo, se convirtieron en sus libros, en sus títulos, en ese orgullo que hoy parece habérsele subido a la cabeza como un vino barato que agria el espíritu. Mientras acariciaba la manta, sentí una punzada súbita en el pecho, un dolor físico que no tenía nada que ver con los pulmones, sino con esa fibra invisible
que une a una madre con su fruto. Me senté en la orilla de la cama, tratando de recuperar el aliento. A veces el cuerpo sabe antes que la mente lo que el corazón se resiste a aceptar. Me pregunto si tú también has sentido alguna vez ese frío que sube por las piernas, cuando comprendes que la persona por la que darías la vida te mira ahora como un mueble viejo que estorba en la sala. No te apartes de mi lado. Quédate conmigo hasta que la última palabra de este relato sea pronunciada, porque solo juntas podremos soportar el peso de lo que el destino nos tiene preparado al final de este camino. A media mañana, Julián pasó por casa. No bajó de su coche reluciente. Se quedó con el motor encendido, como si el aire de mi calle fuera demasiado denso para sus pulmones acostumbrados a los filtros de aire de la ciudad. Salí al porche y lo vi a través del cristal. Su rostro, que antes buscaba mi aprobación en cada gesto, ahora lucía una máscara de impaciencia. Le dije que pasara, que le había preparado los dulces de guayaba que tanto le gustaban de niño, pero él me respondió con una voz que sonaba a metal frío, diciendo que estaba muy ocupado con los preparativos del testimonio, que Beatriz lo esperaba en la ciudad para comprarse el vestido que usaría en el culto. No me miró a los ojos ni una vez. Sus palabras cortaban el aire como cuchillos oxidados. Dijo que ya era hora de que yo entendiera que el mundo ha cambiado, que mis viejas costumbres y mis críticas constantes estaban afectando su matrimonio. Me quedé helada. ¿Mis críticas? Yo, que solo he sabido callar para no incomodar su felicidad. Le pregunté a qué se refería, y él solo suspiró con ese fastidio que se le dedica a alguien que ya no tiene capacidad de razonar. Me dijo que Beatriz tenía razón, que yo era demasiado posesiva y que mi presencia en la iglesia, siempre tan activa, les quitaba espacio para brillar como la pareja moderna que son. Me dolió tanto que sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Ese dolor en el pecho volvió, más fuerte, más nítido. Era la primera vez que la palabra ingratitud tomaba una forma física ante mis ojos. Lo vi alejarse en una nube de polvo y humo, dejando tras de sí ese perfume artificial y caro que ahora impregna todo lo que toca. Entré en la cocina y tiré los dulces de guayaba a la basura. El olor dulce del almíbar me provocó náuseas. Miré mis manos, aquellas que se deshicieron en el lavadero para que él tuviera su carrera, y por primera vez sentí una amargura que no conocía. No era rabia, era una desolación profunda, un vacío que se ensanchaba como una grieta en un muro de adobe. La justicia a veces tarda tanto en llegar que uno empieza a dudar de si Dios realmente nos escucha entre tanto incienso y tanto rezo. Pasé el resto de la tarde en un estado de letargo, moviéndome por la casa como una sombra. El silencio de las habitaciones me pesaba más que nunca. Cada objeto, cada fotografía parecía burlarse de mi abnegación. Me detuve frente al retrato de mi difunto esposo y le pedí perdón en voz baja por haber hecho de nuestro hijo un hombre que no conoce el valor de la raíz que lo sostiene. La noche cayó sobre San Judas de las Aguas con una calma inquietante. El viento comenzó a silbar entre las rendijas de las ventanas, trayendo el olor de la lluvia lejana, pero esta vez no se sentía como esperanza. Se sentía como el llanto de la tierra que sabe que algo sagrado está a punto de romperse. Me acosté sin cenar, con la invitación del domingo sobre la mesa de noche, brillando bajo la luz de la luna como una trampa que se cierra lentamente sobre mi cuello. Sabía que al amanecer nada volvería a ser igual. El domingo llegó con un sol implacable que parecía querer derretir las piedras de San Judas de las Aguas. Me vestí con mi mejor traje negro, el de luto riguroso que guardo para las grandes solemnidades, y me puse el broche de nácar que mi esposo me regaló cuando cumplimos 20 años de casados. Al mirarme al espejo, noté que mis manos temblaban un poco, no de vejez, sino de una extraña premonición que me recorría la espalda como un escalofrío en medio del desierto. Caminé hacia el templo del Perpetuo Socorro, sintiendo que cada paso pesaba 1 tonelada. El aire
estaba cargado de un calor húmedo que anunciaba tormenta, y el aroma de las flores de azahar de los patios se mezclaba con el polvo del camino, creando una atmósfera espesa, casi asfixiante. Al entrar en la iglesia, el olor a madera vieja y a cera quemada me envolvió como un manto conocido. Saludé a las vecinas con una inclinación de cabeza, sintiendo sus miradas sobre mí, algunas cargadas de afecto y otras de esa curiosidad punzante que solo existe en los pueblos pequeños. Me senté en mi banco de siempre, en la primera fila, esa madera dura y fría que mis rodillas conocen tan bien después de tantas décadas de oración. A mi lado, el templo se iba llenando y el murmullo de la gente se fundía con el sonido rítmico, casi hipnótico, del viejo ventilador de techo que colgaba sobre el altar. Tac, 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 sonaba el metal oxidado, como un metrónomo que marcaba el paso de un tiempo que ya no me pertenecía. Tac, 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 un quejido constante que parecía advertirme que algo estaba a punto de romperse bajo la mirada de los santos de yeso. Vi llegar a Julián y a Beatriz. Ella caminaba con una barbilla erguida, envuelta en ese perfume dulce y sintético que tanto me molestaba, un aroma que desafiaba la santidad del incienso. Él, en cambio, caminaba con los hombros encogidos, como si cargara un fardo invisible. Se sentaron detrás de mí. No hubo un beso, ni una palabra de aliento, solo el silencio denso que se forma antes de un terremoto. Dime, querida amiga que me acompañas en este relato, tú que conoces el peso de la fe y la importancia de la paz, ¿serías capaz de dejarlo todo atrás, incluso de poner un pie fuera de tu propia iglesia, si ese lugar sagrado se convirtiera en el escenario de tu agonía? Si alguna vez has sentido que la paz de tu alma vale más que cualquier apariencia, cuéntame tu historia en los comentarios. Me gustaría saber que no soy la única que ha tenido que elegir entre el templo y la dignidad. El culto transcurrió entre salmos y oraciones que yo repetía mecánicamente, con la mente puesta en el momento en que mi hijo subiría al púlpito. Cuando el pastor llamó a Julián para que diera su testimonio de gratitud, sentí un vuelco en el corazón. Mis manos se cerraron sobre el misal. Julián subió los escalones de madera que crujieron bajo su peso y se paró frente al micrófono. El sonido del ventilador, tac, 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 pareció subir de volumen en aquel silencio expectante. Mi hijo carraspeó, miró hacia el fondo del templo, donde Beatriz le devolvía una mirada de acero, y comenzó a hablar. Sus primeras palabras fueron sobre la familia, sobre la importancia de la verdad y de la limpieza del espíritu. Pero pronto el tono de su voz cambió. Ya no era el hijo agradecido. Con una frialdad que me heló la sangre, Julián empezó a hablar de las sombras que oscurecen los hogares, de cómo a veces el amor materno se convierte en una cadena que asfixia. Dijo, frente a todos mis amigos, frente a mis hermanos de fe, que yo era una mujer controladora. Usó palabras que nunca habían salido de su boca. Dijo que yo envenenaba el ambiente con mis críticas constantes, que mi presencia era un obstáculo para su felicidad matrimonial y que mi falsa santidad ocultaba un deseo egoísta de mandar en vidas ajenas. El silencio en el templo se volvió sólido, una pared de vergüenza que me aplastaba contra el banco duro. Sentí que el sudor me corría por la nuca, mezclándose con el perfume dulce de Beatriz que flotaba en el aire. Mis rodillas temblaban contra la madera y por un momento pensé que me desmayaría. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo era posible que mi propio fruto estuviera usándome de blanco en el lugar donde yo más lo había amado? Pero entonces, en medio de mi dolor, algo hizo clic en mi cabeza. Escuché las frases de Julián: dinámicas tóxicas, validación emocional, espacio vital. Esas no eran sus palabras. Eran las palabras de ella. Eran los términos que Beatriz usaba en sus revistas de ciudad, las mismas frases que ella soltaba con desprecio cuando creía que yo no la escuchaba. Julián estaba leyendo un guión,
Mi hijo no era más que un títere con la voz prestada, un hombre que prefería sacrificar a su madre antes que enfrentar a su esposa. Miré de reojo a Beatriz y vi la sombra de una sonrisa triunfal en sus labios pintados de carmín. Ella había ganado. Había convertido mi casa, mi templo y mi fe en un tribunal para juzgarme. No rebatí. No me levanté para gritar que él mentía, que yo le había dado hasta la última gota de mi sangre. Me quedé allí, inmóvil, mientras las palabras de controladora y manipuladora rebotaban en las paredes de madera. El ventilador seguía con su tac, 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 como si se burlara de mi ingenuidad. El destino es cruel, pensé, pero la justicia humana es aún más ciega cuando se disfraza de religión. Cuando Julián terminó y bajó del púlpito, nadie me miró a los ojos. El vacío a mi alrededor era absoluto, un círculo de lepra moral que me habían dibujado en un instante. Salí del templo antes de que terminara el último himno. El calor de la calle me golpeó la cara, pero por dentro yo era un bloque de hielo. Caminé hacia la rectoría con una determinación que no sabía que poseía. El pastor me recibió con una mirada de lástima que me hirió más que las palabras de mi hijo. No lloré, le dije con voz firme que necesitaba hablar con él en privado. Sobre su escritorio saqué mi teléfono. Le mostré los mensajes que Beatriz me había enviado meses atrás, las amenazas veladas, las grabaciones de voz donde ella se burlaba de la congregación y de las viejas ignorantes que sostenían el templo con sus limosnas. Le mostré las pruebas de que el testimonio de Julián había sido una construcción de mentiras para forzarme a vender mi casa y entregarles el dinero. El pastor guardó silencio, mirando las pruebas con una tristeza profunda. Salí de allí con la cabeza en alto. Al llegar a casa, el olor de las flores de azahar ya no me pareció dulce, sino un recordatorio de que la naturaleza sigue su curso a pesar de la maldad humana. Entré en mi habitación y cerré la puerta. No más ayudas para la casa de Julián, no más pagos de sus deudas, no más silencio. Me quité el broche de nácar y lo guardé en su caja. Ese domingo, en el templo del Perpetuo Socorro, algo murió en mí, es cierto, pero algo mucho más poderoso nació, una justicia fría, calculada y necesaria. Me senté en mi silla de la cocina, escuchando el silencio de mi casa, y comprendí que a veces, para salvar el alma, hay que dejar que el templo se queme con todos los mercaderes adentro. La guerra apenas comenzaba, y esta vez yo no iba a poner la otra mejilla. La noche cayó sobre San Judas de las Aguas con una pesadez de plomo, una oscuridad tan densa que parecía querer asfixiar las pocas luces que aún temblaban en las calles empedradas. Entré en mi casa y no encendí ni una sola bombilla. Me quedé allí, de pie en medio de la sala, dejando que la penumbra me devorara como si yo fuera una mancha más en la pared. El silencio que me rodeaba no era la paz que tanto había buscado después de los años de trabajo. Era un silencio que gritaba, un vacío que retumbaba en mis oídos con la fuerza de un trueno. Podía escuchar mi propia respiración, agitada y superficial, y el latido de mi corazón golpeando contra mis costillas como un animal enjaulado que presiente el final. No puede ser, me repetía en voz baja, mientras mis dedos buscaban el respaldo de la silla para no desplomarme. ¿Cómo pudo el hijo de mis entrañas convertir mi vida en una fábula de maldad frente a aquellos que me vieron nacer? Caminé hacia la cocina, guiada por el instinto y por el roce de mis manos contra los muebles que tanto conozco. El aire allí olía a derrota. Sobre la mesa todavía estaba el paño de lino que cubría el pan que horneé con tanta ilusión antes de ir al templo. Acerqué mi rostro y aspiré el aroma. El olor a levadura y a trigo se había vuelto amargo, o quizás era mi alma la que lo percibía así. El pan estaba frío, duro, como un corazón que ha dejado de latir. Me senté en la oscuridad, sintiendo el frío del suelo subir por mis piernas, y me pregunté si todo mi sacrificio había sido en vano. Dime, tú que me escuchas,
y que quizás has pasado por una noche de desvelo donde el alma se siente pequeña. ¿Alguna vez te has preguntado si el amor que diste fue una semilla lanzada al desierto? Me gustaría que compartieras conmigo esa sensación, que me dejes una palabra de aliento o que me cuentes si alguna vez sentiste este mismo vacío, para saber que en esta penumbra no estoy caminando sola. En ese momento de crisis total, mi mente se convirtió en una pantalla de cine donde se proyectaban las imágenes de toda una vida. Recordé el día que Julián se graduó de la universidad. Yo estaba en la última fila, con mis manos escondidas para que nadie viera las grietas de la cal y el detergente, llorando de felicidad mientras él recibía su diploma. Recuerdo el olor de las flores frescas aquel día y la sensación de que el mundo era, por fin, un lugar justo. Pero ahora, sentada en la cocina de una casa que se siente como una tumba, comprendo que el orgullo de una madre puede ser el velo más grueso del mundo. Fui ciega, querida amiga. Fui ciega por amor. Mi hijo se convirtió en un extraño mientras yo le lavaba las camisas y le rezaba a los santos. Me preguntaba si Beatriz, con su perfume de ciudad y sus palabras afiladas, se reiría ahora al recordar mi rostro humillado en el banco de la iglesia. Sentí un asco profundo, una náusea que me subía desde el estómago hasta la garganta, mezclada con el olor a humedad de las paredes viejas. El silencio fue interrumpido por el sonido de un trueno lejano. La tormenta que se anunciaba por la mañana finalmente estaba llegando. Empecé a escuchar las primeras gotas golpeando el techo de tejas, un sonido rítmico que parecía preguntarme: ¿quién eres ahora, Elena? ¿Quién eres sin el hijo que te desprecia? Me levanté y caminé hacia la ventana. El reflejo de los relámpagos iluminaba por instantes mi jardín, ese lugar donde he pasado horas podando rosales para que él tuviera una vista hermosa desde su ventana. Ahora, bajo la luz violeta de los rayos, las flores parecían garras que intentaban aferrarse a la tierra. Me sentí perdida en mi propio país, en mi propia casa, como si hablara un idioma que ya nadie entendía. La traición de Julián no fue solo una mentira en un púlpito, fue el robo de mi identidad. Él me quitó el título de Madre Santa para ponerme el de controladora perversa. Me miré las manos en la oscuridad. Eran las mismas manos que lo sostuvieron cuando tuvo fiebre, las mismas que trabajaron de sol a sol. ¿Cómo es que esas manos ahora daban miedo? El desespero me invadió por completo. Sentí el impulso de salir a la calle, bajo la lluvia, y gritarle a todo San Judas de las aguas que yo no era esa mujer, que yo era la Elena de siempre. Pero la dignidad, esa vieja amiga que nunca me ha abandonado del todo, me sujetó los hombros. La transición del silencio al caos interno fue violenta. Empecé a recordar cada detalle de la tarde: la mirada de lástima del pastor, el susurro de las vecinas, el ventilador del templo que parecía reírse de mí. ¡Tac, tac, tac! El sonido del reloj en la cocina se unió al ritmo de mi memoria, martillando mi cordura. ¡Ay, Dios mío! Este es el calvario de la memoria, el momento donde los recuerdos dejan de ser refugio para convertirse en verdugos. Pasé horas así, moviéndome como un fantasma por las habitaciones. Entré en el cuarto que era de Julián. Aún conservaba el olor a su colonia antigua, un aroma que Beatriz todavía no había logrado borrar del todo con su presencia. Abrí el armario y toqué las perchas vacías. El roce del metal contra el metal produjo un sonido agudo que me hizo estremecer. Me di cuenta de que mi casa estaba llena de ecos de una persona que ya no existía. El Julián que yo amaba murió hace mucho tiempo, devorado por la ambición y la debilidad de carácter. El hombre que subió al altar hoy era un extraño fabricado por el odio de otra mujer. La soledad se hizo carne en mí, una sensación de frío absoluto que ni la manta más gruesa podría calentar. Era el descenso final a los infiernos de la desolación. Sin embargo, en lo más profundo de ese abismo algo empezó a cambiar. En medio de la oscuridad total, cuando ya no había más lágrimas que derramar,
Sentí una pequeña chispa de calor en el centro de mi pecho. No era el calor del amor materno, no. Era algo más antiguo, más duro. Era el fuego de la justicia que empieza a arder bajo las cenizas de un incendio. Me quedé quieta, escuchando la lluvia que ahora caía con fuerza sobre San Judas de las aguas, lavando las calles, limpiando el polvo del camino. Me di cuenta de que si Julián había decidido que yo era su enemiga, entonces tendría que enfrentarse a una enemiga que conocía todos sus puntos débiles. El miedo al abandono, ese terror que me había mantenido prisionera durante años, de pronto se evaporó. Si ya lo había perdido todo, si mi nombre ya estaba manchado, ya no tenía nada que temer. La noche seguía su curso y yo seguía allí, de pie en la oscuridad del cuarto de mi hijo. Pero mi respiración ya no era agitada. Se había vuelto lenta, profunda, decidida. El olor a lluvia y tierra mojada entró por la ventana abierta, un aroma violento pero honesto que me despertó los sentidos. El destino es cruel, sí, pero el destino también ofrece herramientas a quienes saben esperar en la sombra. Cerré la puerta del cuarto de Julián con un clic seco y definitivo. Mañana el pueblo despertaría con una nueva verdad, pero no sería la verdad de mi hijo, sería la mía. Me senté frente al espejo de mi tocador, esperando a que la primera luz del alba me devolviera mi rostro, lista para empezar a tejer la red donde los traidores, tarde o temprano, terminarían cayendo por su propio peso. La paz no vendría del perdón, sino de la reivindicación, y yo estaba dispuesta a llegar hasta el final. El alba rompió sobre las montañas de San Judas de las Aguas con una claridad que me lastimaba los ojos, pero que me despertó el alma de un letargo que había durado demasiado tiempo. Me levanté de la cama, no como la mujer derrotada de la noche anterior, sino con una rigidez en la espalda que recordaba a las vigas de roble que sostienen el techo del templo. Ya no había rastro de lágrimas en mis mejillas. En su lugar, sentía una piel tirante, limpia, preparada para la batalla. El aire de la mañana estaba cargado con el olor del ozono después de la tormenta y la fragancia de la tierra mojada que, por fin, empezaba a sentar el polvo de tantas mentiras. Me acerqué al espejo y no busqué la aprobación de nadie. Me miré a los ojos y vi a doña Elena Mercedes Valladares, la mujer que antes de ser madre fue una luchadora que nunca se dejó pisotear por nadie. Caminé hacia el rincón más oscuro de mi habitación, donde descansa el viejo baúl de cedro que perteneció a mi abuela. Al tocar la madera, sentí su textura rugosa, curtida por las décadas, y el aroma a resina y a tiempo que emanaba de sus vetas. El sonido de las bisagras oxidadas al abrirse, un chirrido largo y agudo, fue para mí como un grito de guerra, una señal de que los secretos que allí dormían estaban listos para ver la luz. Mis dedos, ahora firmes y decididos, buscaron entre las sábanas de lino hasta encontrar una carpeta de cuero gastado. Dentro no había fotos ni recuerdos románticos, sino papeles fríos, estados de cuenta, recibos de préstamos que yo había pagado en silencio para salvar a Julián de la ruina, y las escrituras originales de esta casa que Beatriz tanto ambicionaba. Mientras revisaba cada documento sentí una satisfacción gélida. Tú, que me escuchas y que sabes que la verdad es la única brújula que nos queda en medio de la tormenta, entenderías por qué mi corazón ya no latía con angustia, sino con la precisión de un reloj suizo. Si sientes que la justicia debe prevalecer sobre la ingratitud, te invito a que te unas a esta comunidad de mujeres que no bajan la cabeza frente a la traición. Suscribirse a este relato es una forma de decir que nuestra voz, la voz de las madres, nunca más será silenciada. Con la carpeta bajo el brazo, me preparé una taza de té de ruda, amargo y fuerte, para terminar de despertar los sentidos. El vapor caliente me acariciaba el rostro mientras mi mente tejía la red. Recordé cada palabra del testimonio de mi hijo y, en lugar de dolor, sentí una claridad matemática.
Julián había olvidado un pequeño detalle en su discurso de liberación, que la empresa de transportes que le daba su estatus de hombre de negocios seguía a mi nombre, y que cada centavo que Beatriz gastaba en sus perfumes caros salía de una cuenta que yo alimentaba mes tras mes por puro amor. La caridad bien entendida empieza por casa, pero la justicia divina empieza por la chequera. Me puse mi abrigo de paño gris, ese que me hace ver más alta y más distante, y salí de casa. El sol ya estaba alto, secando los charcos de la calle. Caminé directamente hacia la casa parroquial. No iba a confesarme, iba a presentar pruebas. Al entrar, el olor a cera de pisos y a papel viejo me recibió con la misma familiaridad de siempre. El pastor estaba sentado en su escritorio, con una expresión de cansancio que se transformó en sorpresa al verme. No esperó mis lágrimas. Le dije directamente que el espectáculo del domingo había sido una infamia orquestada y que yo no permitiría que el altar de Dios se usara para el parricidio emocional. Le puse los documentos sobre la mesa. El sonido del papel golpeando la madera sonó como una sentencia. Le mostré los mensajes que había recuperado de mi viejo teléfono, donde Beatriz le daba instrucciones a Julián sobre cómo quebrantar mi voluntad para que yo les cediera la propiedad del campo. Le mostré los recibos de las deudas de juego de mi hijo que yo había cubierto para que no terminara en la cárcel. El pastor, que el domingo me miró con lástima, ahora me miraba con un respeto que rayaba en el temor. Le dije que a partir de ese momento, mi labor como benefactora del templo quedaba suspendida hasta que se restaurara mi honor públicamente. No era un chantaje, le aclaré con voz de acero. Era la consecuencia natural de permitir que el lobo se vista de cordero en su propio púlpito. Al salir de allí, me sentía ligera, como si me hubiera quitado una armadura de hierro que me impedía respirar. Pero el trabajo no había terminado. Fui al banco del pueblo. El aire acondicionado del lugar, frío y aséptico, contrastaba con el calor de la calle. Me senté frente al gerente, un hombre que me debía más de un favor personal, y le pedí que cancelara todas las extensiones de crédito vinculadas a mi cuenta principal. Le dije que el joven Julián tendría que aprender a caminar con sus propios pies, sin las muletas de mi sacrificio. El gerente asintió en silencio, moviendo sus dedos sobre el teclado. Ese pequeño clic metálico fue la música más dulce que escuché en años. El flujo de dinero que alimentaba la arrogancia de mi nuera y la debilidad de mi hijo se había cortado de raíz. Caminé de regreso a casa, saboreando la victoria anticipada. Al pasar frente a la plaza, vi a algunas de las mujeres que el domingo habían susurrado a mis espaldas. Me detuve. Las miré fijamente con una sonrisa educada pero gélida y seguí mi camino. Ya no me importaba su juicio, porque pronto tendrían que tragarse sus propias palabras. El perfume dulce de Beatriz ya no tendría poder sobre mi hogar, porque el olor que ahora dominaba mi vida era el de la libertad recuperada. Al llegar a mi cocina, saqué el teléfono y busqué el número de Julián. Sabía que Beatriz estaría con él, probablemente celebrando lo que ellos creían que era el inicio de mi retiro forzado a un asilo. No lo llamé. Le envié un mensaje corto, preciso, como un tajo en la oscuridad. Le dije que la casa de la ciudad, esa donde vivían y que yo pagaba, acababa de ser puesta en venta. Le dije que sus tarjetas estaban bloqueadas y que el próximo domingo esperaba una rectificación en el mismo lugar donde me había humillado. O de lo contrario, las pruebas de su verdadera conducta estarían en manos de todos los proveedores de su empresa el lunes por la mañana. Dejé el teléfono sobre la mesa y me serví un vaso de agua fresca. El cristal estaba empañado por el frío y al beber sentí cómo el líquido bajaba por mi garganta como una bendición. El destino es cruel con los débiles, pero es un aliado de las mujeres que saben esperar su momento. No sentía odio. Eso sería darle demasiada importancia a seres tan pequeños.
sentía la paz de quien ha puesto las cosas en su sitio. Miré por la ventana hacia el jardín y vi que el ventilador de la iglesia a lo lejos seguía girando, pero ya no me molestaba su tac, tac, tac. Ahora, el único ritmo que marcaba mi vida era el de mis propios pasos, firmes y seguros, sobre el suelo que yo misma me había ganado. La chispa de mi dignidad se había convertido en un incendio y yo estaba lista para ver cómo las mentiras se convertían en ceniza. Mañana sería otro día, pero por primera vez en décadas, el sol saldría solo para mí. El sol del domingo volvió a despuntar sobre San Judas de las Aguas, pero esta vez la luz no me pareció un látigo, sino una caricia de seda sobre mi rostro. Me levanté antes que las campanas del templo del Perpetuo Socorro empezaran su llamado de bronce. No me puse el traje de luto ni busqué el broche de nácar. Me vestí con una túnica de lino blanco, ligera como la conciencia de quien ha dicho su verdad, y me calcé unas sandalias sencillas. El aire de la mañana traía un aroma renovado, una mezcla de jazmines frescos y esa humedad limpia que deja la lluvia nocturna cuando termina de lavar las heridas de la tierra. No había rastro del polvo del camino, ni del calor asfixiante de la semana pasada. Hoy el mundo olía a justicia. Caminé hacia mi jardín, mi verdadero santuario. El rocío brillaba sobre los pétalos de mis rosales como diamantes olvidados por la noche. Me agaché para tocar la tierra negra, sintiendo su frescura bajo mis uñas, esa textura húmeda y fértil que me recordaba que la vida siempre se abre paso, incluso después de que las pisoteen. Mientras podaba con firmeza una rama seca, escuché el primer tañido de la campana. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuántas veces ese sonido me obligó a correr para cumplir con mi deber de madre perfecta y beata ejemplar? Pero hoy me quedé allí, de rodillas sobre la tierra, escuchando el eco metálico perderse en el valle. No iba a ir al templo. Mi trono hoy no era un banco de madera dura, sino este pedazo de suelo que nadie me pudo quitar. El silencio de mi jardín fue interrumpido por el sonido de unos pasos vacilantes sobre la grava. No necesité voltear para saber quién era. El aroma lo delató antes que la vista. Ya no era el perfume caro y artificial de Beatriz, sino un olor rancio, a sudor de angustia y a ropa que no ha sido lavada en días. Era Julián. Lo escuché detenerse detrás de la verja. Es el límite de hierro que ahora parecía una muralla infranqueable. Durante décadas, mi puerta estuvo abierta para él antes de que siquiera tocara, pero hoy el hierro permanecía frío y cerrado. Me levanté lentamente, sacudiendo la tierra de mi túnica con una parsimonia que me otorgaba una autoridad que nunca antes había sentido. Me giré y lo vi. Julián parecía haber envejecido 10 años en una semana. Sus ojos, que antes brillaban con la arrogancia de quien se cree dueño del mundo, estaban inyectados en sangre y rodeados de sombras oscuras. Me miró a través de los barrotes y por un momento vi al niño que alguna vez tuvo miedo a la oscuridad, pero ya no sentí la urgencia de consolarlo. Me dijo con voz quebrada que Beatriz se había ido a la ciudad en cuanto el banco bloqueó las cuentas y la inmobiliaria puso el cartel de venta en su casa. Dijo que ella no soportó la humillación de que el pueblo supiera la verdad y que lo había dejado solo, con las deudas y el desprecio de los vecinos. Sus palabras caían como hojas muertas sobre el camino. No hubo gritos de mi parte. Le respondí con una voz que sonaba como el cristal, clara, firme y fría. Le dije que la soledad no es un castigo, Julián, sino un espejo donde ahora tendría que aprender a mirar su propia debilidad. Le recordé que el testimonio que dio en el altar no solo fue una mentira, sino el suicidio de su propia dignidad. Él bajó la cabeza y el sonido de su llanto, un sollozo ahogado y patético, se mezcló con el canto de los pájaros que celebraban la mañana. Me pidió perdón, me rogó que lo dejara entrar, que volviéramos a ser la familia de antes, pero yo
Mirando mis rosales, comprendí que el destino es cruel con los que confunden la bondad con la ceguera. Le dije que el perdón es algo que él debía buscar con Dios y con su propia conciencia, pero que mi casa ya no tenía una silla vacía para él. Mi casa ahora estaba llena de mi propia presencia. Él se quedó un rato más, aferrado a los barrotes, hasta que comprendió que mi silencio no era una invitación, sino un veredicto. Lo vi alejarse, caminando con la cabeza baja, desapareciendo en la bruma que aún quedaba en la calle. No sentí odio, querida amiga, que me has acompañado hasta este punto final de mi travesía. Lo que sentí fue una paz absoluta, una ligereza en el alma que ni 1000 oraciones en el templo me habían dado jamás. Me di cuenta de que el sacrificio materno no es una cadena de esclavitud, sino una ofrenda que, si no es respetada, se retira con la misma fuerza con la que se entregó. Dime, tú que has sido testigo de mi calvario y de mi ascenso, ¿has sentido alguna vez que tu mayor acto de amor fue, finalmente, amarte a ti misma por encima de la ingratitud ajena? Si mi historia ha tocado alguna fibra de tu corazón, si has llorado o te has indignado conmigo, te invito a que compartas este relato con otra mujer, con otra madre o abuela que necesite recordar que su valor no depende del reconocimiento de sus hijos, sino de la firmeza de su propio espíritu. Tu voz y tu apoyo son los que permiten que estas verdades del alma sigan resonando en cada rincón donde una mujer sufra en silencio. Entré en mi cocina y el olor era delicioso. Olía a pan recién horneado, pero esta vez el pan era solo para mí. Me serví una taza de café, sintiendo el calor del barro cocido en mis manos, y me senté en mi silla de siempre. Miré por la ventana el ventilador de la iglesia que se veía a lo lejos, girando y girando, pero ya no escuchaba su tac, tac, tac. El único ritmo que gobernaba mi vida ahora era el de mi propia respiración, tranquila y profunda. La reivindicación moral no fue un acto de venganza, fue un acto de higiene espiritual. San Judas de las Aguas seguiría con sus chismes y sus cultos, pero Elena Mercedes Valladares ya no era un personaje de su radionovela de pueblo. Yo era, por fin, la dueña de mi propia historia. Cerré los ojos y suspiré con un alivio que me recorrió desde los pies hasta el alma. El sol calentaba las paredes de mi cocina, y en ese calor sentí la bendición que tanto le había pedido al cielo. No necesitaba el altar, ni el incienso, ni la aprobación del pastor. Mi altar era mi dignidad, y mi incienso era el aroma de la lluvia lavando mi pasado. Una madre puede perdonar muchas cosas, es cierto, pero el destino siempre termina cobrando las deudas de aquellos que muerden la mano que los alimentó. Dejé la taza sobre la mesa, me puse de pie y caminé hacia el futuro con la frente en alto, sabiendo que en el radio de mi vida, la mejor cámara del mundo, mi imaginación y mi fe, por fin estaba proyectando una película de gloria y de paz. El silencio de mi casa ya no era un enemigo, era el himno de mi victoria definitiva.